Mi hijo me gritó en la cara, en medio de la sala: «Deja la habitación para mi esposa o lárgate ahora mismo». Arrojó mi maleta por la puerta, como si tratara con un mendigo. Su suegra se echó a reír con desprecio y hasta aplaudió. Nadie salió a defenderme. En ese momento, tomé en silencio la vieja tarjeta de mi padre, y el banco entró en pánico al pasarla por el lector. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Dale me gusta, suscríbete al canal Historias con Calma y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. La sala en ese momento se sentía como una habitación sin aire. Yo estaba de pie junto a la mesa del comedor, con el trapo húmedo aún en la mano, sin entender qué estaba pasando, cuando Alejandro, mi hijo, habló con voz tensa, los ojos rojos de ira: «Deja la habitación para mi esposa o lárgate ahora mismo». Antes de que pudiera responder, tomó mi maleta y la arrojó con fuerza al pasillo. El golpe seco resonó como un punto final. Permanecí inmóvil, sobre el suelo frío de losas, mirando al hijo que había criado con lágrimas y sacrificios. Lucía, mi nuera, estaba recargada en la barandilla, con los brazos cruzados y una mirada llena de desprecio. Detrás de ella, su madre estaba sentada en el sofá, con una sonrisa torcida y aplaudiendo lentamente, como si disfrutara de una obra que había esperado ver durante años. «Por fin llegó el momento», dijo con tono burlón. «Las mujeres jóvenes necesitan su propio espacio, no compartir la casa con una vieja». Lucía soltó una carcajada helada. «Te lo dije, mamá, una mujer como ella solo sabe aferrarse a lo que no es suyo». Alejandro no dijo más, solo señaló la puerta. Nadie se movió, nadie trató de detenerlo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de la cerradura girando fue frío, tajante. Quedé allí, inmóvil, en el pasillo iluminado, respirando el aire denso con olor a humedad y a detergente. Algunos vecinos asomaron la cabeza, pero enseguida se retiraron. Nadie dijo una palabra. Me agaché, recogí la maleta que había volado hasta el suelo. El cierre roto, la correa arrancada, algunas cosas esparcidas, un viejo chal, una foto de boda de mi difunto esposo y mía. Las acomodé en silencio, sin fuerza siquiera para temblar. Soy Isabel Martín. Tengo 58 años. Soy viuda y vivo en Madrid. Alguna vez creí tenerlo todo: un hijo exitoso, un hogar tranquilo, donde terminar mis días en paz. Pero en unos cuantos minutos me convertí en una intrusa en mi propia casa. Arrastré la maleta hasta el vestíbulo. El ruido de las ruedas sobre el piso de piedra se mezclaba con el silbido del viento en la calle. Nadie salió a despedirme. Solo la luz del balcón del 5.º piso caía sobre el asfalto. No lloré. Me sentía tan vacía que ya no quedaba espacio ni para las lágrimas. Frente al portón, me detuve. La noche madrileña era fría y húmeda. Me envolví el cuello con el chal y observé los autos pasar, como rastros de luz ajenos. Jamás la ciudad me había parecido tan helada. Pensé en Alejandro, mi hijo, a quien crié con cada euro de mi salario de maestra y tantas noches sin dormir dando clases particulares. Ahora él estaba en ese departamento que alguna vez llamé hogar, junto a la mujer que me había echado a la calle. No tenía a dónde ir. El cuarto que había rentado en las afueras lo había dejado el año pasado. Mis pocos amigos tenían sus propias vidas. Crucé la avenida empujando la maleta, con los pies pesados. En la esquina, un pequeño café seguía abierto, con una luz amarilla que se derramaba sobre el cristal. Entré, pedí un café negro y dejé la maleta a mi lado. El mesero me miró apenas un segundo. Quizá me vio como a tantas otras mujeres que vagan de noche, cansadas, gastadas, sin nada que perder. El café se enfrió rápido. Abrí mi cartera. Dentro había apenas unos cuantos euros, mi credencial, algunos recibos y un pequeño objeto cubierto de polvo. Una vieja tarjeta bancaria. La tomé y la giré entre mis dedos. El logo del Banco de Andalucía estaba ya casi borrado. En una esquina se alcanzaba a leer una frase escrita a mano, medio desvanecida: «Úsala solo cuando la vida ya no te deje un lugar donde estar». La letra era de mi padre, don Rafael Martín,
un agricultor de olivos en Jaén. Acaricié la tarjeta, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y amarga ironía. Mi padre había muerto hacía más de 20 años. No dejó nada, salvo un terreno árido y el recuerdo del aroma del aceite de oliva. Siempre creí que esa tarjeta no valía nada, una vieja cuenta de ahorro que el banco seguramente había cancelado. Pero ahora, en medio de la noche fría de Madrid, era lo único que me quedaba. Seguí caminando hacia la Plaza Mayor. De día, ese lugar está lleno de gente. De noche, solo se escuchan pasos que rebotan bajo los arcos antiguos. Arrastré mi maleta hasta un banco de piedra junto a la fuente y me senté. El viento se colaba por mi abrigo delgado y me hizo estremecer. Una ráfaga más fuerte sopló. Me abracé el cuerpo, encogida. Del otro lado de la plaza, un barrendero pasó sin mirarme. El sonido de su escoba se mezclaba con las campanadas lejanas de una iglesia marcando la medianoche. Cada golpe del bronce parecía hundirse en el aire helado, cayendo sobre las calles vacías. Saqué mi viejo teléfono, pero la batería se había agotado desde la tarde. No había mensajes ni llamadas. Lo guardé otra vez, recostándome en el banco. La ciudad seguía viva, pero yo me había detenido. En mi mente solo quedaba la imagen de la tierra de Jaén, los olivos extendiéndose bajo el sol y las manos curtidas de mi padre poniéndome la tarjeta en las mías. Cerré los ojos, escuchando el viento que giraba a mi alrededor. Una noche larga, y Madrid nunca había estado tan fría. Apreté el abrigo contra mi pecho. La tarjeta seguía en mi mano. El metal poco a poco se calentaba con el calor de mi piel. Las campanas sonaron otra vez, más suaves, más lejanas. Abrí los ojos. El cielo del este comenzaba a aclarar. La luz tenue del amanecer tocaba la plaza, deslizándose por los viejos ladrillos rojos hasta llegar a mi rostro. Exhalé, viendo mi aliento desvanecerse en el aire. Un nuevo día comenzaba, y supe, aunque no tuviera nada más que una tarjeta descolorida, que ya nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, el viento helado que soplaba desde la Plaza Mayor me entumecía las manos. Tomé la maleta desgastada y caminé directo hacia una pequeña sucursal del Banco de Andalucía en la esquina de la Gran Vía. Al abrir la puerta de vidrio, el aire tibio del interior me hizo estremecer. Olía a café recién hecho y a papel impreso. El lugar estaba casi vacío, apenas unas cuantas personas esperando frente a los mostradores. Elegí la fila de la izquierda y aguardé mi turno. Una joven empleada, de unos 25 años, levantó la vista hacia mí. Tenía el cabello recogido y una placa con su nombre, Camila Ríos. Sonrió con cortesía y me habló con voz amable. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Puse la vieja tarjeta sobre el mostrador. «Esta tarjeta no se ha usado en muchos años. Quisiera que me diga si todavía tiene dinero. Está muy vieja». Camila asintió, insertó la tarjeta en el lector. El aparato emitió un pequeño bip y luego quedó en silencio. Ella miró la pantalla, frunciendo el ceño. El sistema marca error. Cuenta heredada, acceso restringido. Déjeme intentar de nuevo. Ella tecleó algunos comandos más y esperó. La pantalla parpadeó, pero el mismo mensaje en rojo seguía allí. Camila apretó los labios y presionó el botón del intercomunicador. «Señor Duarte, necesito apoyo con un caso de tarjeta antigua. ¿Podría venir al mostrador un momento?» Pocos minutos después, apareció un hombre de mediana edad. Llevaba un traje gris, corbata oscura y un semblante serio, aunque no antipático. En su solapa se leía: «J. Duarte, director de sucursal». Asintió brevemente hacia mí y luego se volvió hacia Camila. «¿Qué sucede?» «Esta tarjeta no permite acceso, señor. El sistema marca un error de restricción de nivel alto, y no tengo autorización para abrirlo». Duarte tomó la tarjeta. La volteó varias veces entre sus manos. Este modelo se usaba a inicios de los 90. Ya casi no existen. La colocó en un lector especial y escribió una larga serie de códigos. Segundos después, sonó una alarma aguda. La pantalla se tornó roja y apareció una advertencia en letras grandes. «Alerta de alto nivel. Acceso ejecutivo restringido». El ambiente se tensó.
Duarte frunció el ceño, miró a Camila y luego a mí. Cierre el acceso al público por el momento. No atienda a nadie más hasta que termine con esto. Camila se sobresaltó un poco. Sí, señor. Corrió a colocar el cartel de «Servicio temporalmente suspendido» en la puerta. Duarte me indicó que lo acompañara a una pequeña sala de reuniones en la parte trasera. Cuando la puerta se cerró, habló con voz baja pero firme. «Su nombre es Isabel Martín, ¿verdad?» «Sí. ¿Hay algún problema?» «Esta tarjeta era de mi padre. Me la dio hace muchos años». Duarte se sentó, colocó la tarjeta sobre la mesa y escribió de nuevo en su computadora. El sistema desplegó varios archivos antiguos. En la esquina superior apareció el logotipo de Martín Olivares S.A. Leyó despacio. Con cuidado. «Señora, esta no es una cuenta personal. La tarjeta está vinculada directamente con la empresa Martín Olivares S.A., una corporación agrícola fundada en 1989. Fruncí el ceño. Nunca he oído ese nombre. Duarte giró la pantalla hacia mí. Los datos se mostraban con claridad. Propiedades. 4. 216 hectáreas de olivares en Jaén y Córdoba. Activos. Participación en 3 plantas de prensado de aceite de oliva y 2 almacenes de transporte. Fundador. Don Rafael Martín. Heredera única. Isabel Martín. La sala quedó en silencio. Miré la pantalla sin comprender. Duarte continuó. ¿Sabía usted que su padre fundó esta empresa? No. Yo solo sabía que cultivaba olivos y vendía a una fábrica local. Jamás me habló de una compañía. Duarte se recargó en el respaldo y suspiró con calma. Según los registros, esta cuenta estuvo bloqueada casi 30 años. Solo puede abrirse si se cumple una condición especial. ¿Qué condición? Él me miró directamente. Solo abrir cuando la heredera legal tenga saldo personal igual a 0. No respondí. Duarte abrió un cajón y sacó un sobre grueso, sellado con cera roja ya descolorida. Esto se archivó junto al expediente, con una nota. Entregar únicamente a mi hija, Isabel Martín, cuando la cuenta sea reactivada. Empujó el sobre hacia mí. Lo tomé con las manos temblorosas. Duarte asintió. Todo esto es completamente legal. Los bienes están resguardados en un fideicomiso privado. Necesitaremos verificar su identidad y después transferirle el acceso oficial. Puse el sobre la mesa, mirando la vieja tarjeta bancaria junto a él. Si lo que dice es cierto, ¿cuánto vale actualmente esa empresa? Duarte hojeó los documentos. Una estimación preliminar indica más de 200 millones de euros, sin contar las tierras y los dividendos. Asentí. Él se levantó, me estrechó la mano y dijo con serenidad: «Don Rafael, sin duda, planeó esto con cuidado. Tal vez siempre supo que este día llegaría». Más tarde, estaba en la habitación modesta que el banco me había asignado por el momento. Sobre la mesa reposaba el sobresellado con cera roja de mi padre. Lo abrí con cuidado. Las hojas dentro estaban amarillentas, con el aroma leve del tiempo. Su letra, firme y recta, llenaba la página. Si estás leyendo esto, significa que has tocado fondo. No guardes rencor, levántate. Esta herencia no es para sobrevivir, sino para recuperar tu dignidad. Leí cada línea despacio, deteniéndome en cada punto. No había lamentos ni cariño, solo una claridad que sonaba a mandato. Dejé la carta sobre la mesa y miré la tarjeta bancaria a un lado. No hacía falta que nadie me lo explicara. Mi padre quería que siguiera adelante, no que huyera. Me recosté en la silla, sin decir palabra. Duarte comentó: «Puede volver mañana para firmar los documentos de confirmación. Por ahora, le recomiendo guardar ese sobre con cuidado». A la mañana siguiente, regresé al banco. Duarte ya me esperaba en su oficina. Se levantó al verme entrar, con la misma calma de siempre. «Señora Isabel, creo que debería tener a alguien que la asesore. Esta cuenta no es sencilla. El patrimonio está ligado a varias empresas y acciones. Puedo presentarle a alguien de confianza. Diego Morales, asesor financiero especializado en recuperación de compañías quebradas». Asentí. «Si usted confía en él, acepto».
Duarte me entregó una carpeta gruesa con los documentos de sucesión. Me señaló los lugares donde debía firmar. Una vez que firme aquí y aquí, el sistema transferirá oficialmente la propiedad total de Martín Olivares S.A. a su nombre. Firmé sin dudar. Cuando mi pluma se detuvo, Duarte selló los papeles con el emblema del banco y dijo con voz clara: «Desde hoy, la señora Isabel Martín es oficialmente la heredera y propietaria legítima de todos los bienes de don Rafael Martín». No dije nada más. Todo ocurrió con precisión, sin un solo segundo de desperdicio. 3 días después, recibí una llamada de la oficina de Diego Morales. Su voz al teléfono era breve y profesional. «Señora Isabel, ya revisé los documentos. Le pido que venga a verme en el Paseo de la Castellana, piso 15, edificio número 302. Ahí hablaremos del plan». Llegué puntual. La oficina era luminosa, con amplios ventanales que daban al bulevar. Diego Morales tendría poco más de 40 años. Alto, de cabello entrecano. Se levantó al verme entrar y extendió la mano. «Un placer conocerla, señora Martín». Le estreché la mano. Noté que me observaba por unos segundos. Sabía que no tenía el aspecto de una mujer que acababa de heredar una fortuna de cientos de millones de euros. Abrigo viejo, el cabello enredado, zapatos gastados, pero en sus ojos no había ni una sombra de desprecio. Me senté y hablé sin rodeos. «No quiero usar ese dinero solo para sobrevivir. Quiero usarlo para levantarme otra vez». Diego asintió, abrió su computadora portátil. En la pantalla apareció un esquema con las empresas filiales, fábricas y terrenos agrícolas. «Entiendo. Lo que usted heredó es un sistema completo, pero detenido. Si desea reactivarlo, necesitaremos un plan claro: auditoría, reestructuración y localizar al antiguo personal». Respondí en seco: «Hágalo. No le temo a lo difícil, solo exijo que se haga bien». Diego me miró con tono grave. «He ayudado a personas más ricas que usted, pero no todas tenían la determinación necesaria. Si está dispuesta a aprender, puedo ayudarla a convertir esta herencia en poder». Incliné la cabeza. «Ya no tengo nada que perder. Así que sí, estoy dispuesta». Sonrió levemente, no con cortesía, sino con reconocimiento. «Perfecto. Empezaremos evaluando las propiedades en Jaén y Córdoba. Le prepararé un viaje para la próxima semana. Necesita ver con sus propios ojos lo que le pertenece». Me levanté y asentí. La reunión duró 15 minutos exactos, sin una palabra de más. Al salir del edificio, el sol del mediodía caía sobre la avenida. Me detuve un instante, observando el tráfico que avanzaba con calma. Ya no sentía el vacío de quien fue rechazada, ni el miedo de quien no tiene a dónde ir. Todo en mí se volvió nítido. Lo que mi padre dejó no sería solo un legado, sino una causa que haría resurgir, más fuerte que nunca. Apreté la vieja tarjeta plateada en mi mano y seguí caminando bajo el sol. Un nuevo capítulo comenzaba, no el del pasado, sino el mío. A la mañana siguiente de firmar la herencia, me mudé a un pequeño departamento en el barrio de Salamanca. Estaba en el 3er piso, con un balcón que daba a una calle tranquila. Compré algo de ropa nueva, sencilla y limpia. Después de tantos años usando lo mismo, aquella sensación era extraña, pero necesaria. Me corté el cabello, me miré al espejo. El rostro era el mismo, pero los ojos, ya no. Esa tarde, Diego Morales llegó con una carpeta gruesa y su computadora. «Hoy empezaremos a aprender cómo manejar sus activos», dijo. «No usaré términos técnicos, solo lo esencial». Arrastré una silla, abrí mi cuaderno de notas. Diego fue pasando cada documento. Flujos de dinero, acciones, utilidades. Entender el flujo del dinero es entender a dónde va y por qué va, explicó. No necesita memorizar cifras, sino comprender qué historia cuentan. Señaló la columna de gastos operativos. Aquí es donde más se pierde. Si quiere dirigir una empresa, debe saber qué gasto merece existir. Asentí, escribiendo cada palabra. Diego continuó. Toda empresa tiene 2 tipos de personas: las que trabajan por ella y las que viven de ella. Debe aprender a distinguirlas. Levanté la mirada. ¿Y cómo se hace eso?
Ellos no lo dirán, respondió, pero los estados financieros sí. Trabajamos toda la tarde. Aprendí a leer los informes, a identificar préstamos, dividendos, impuestos, costos de producción. Cada concepto lo explicaba con ejemplos claros, sin adornos. La sesión duró casi 3 horas. Cuando Diego guardó los papeles, me observó con interés. Aprende más rápido de lo que imaginé. No todos a su edad logran leer finanzas como si fueran un relato. Respondí tranquila. Debo hacerlo. Si no aprendo, alguien más volverá a manejar mi vida. Diego sonrió con aprobación. No necesitas ser experta. Solo debes saber en quién confiar. Le devolví la sonrisa, leve. Después de haber sido traicionada por mi propio hijo, no volveré a cometer ese error. En los días siguientes, pasé casi todo mi tiempo estudiando documentos. El departamento permanecía iluminado hasta altas horas de la noche. Anotaba cada detalle: acciones en Jaén, planta de prensado en Córdoba, fondo de mantenimiento, cuentas corrientes. Diego me enviaba más archivos cada tarde. Yo los leía todos, sin dejar una línea. Una semana después, vino a evaluar mis progresos. Respondí correctamente casi cada pregunta. Él asintió, satisfecho. Ya está lista para el primer paso, ir a Jaén. El viaje a Jaén fue el fin de semana. El coche del banco nos llevó a las afueras, donde antes estuvo la finca de don Rafael Martín. El campo de olivos se extendía hasta las lomas distantes, impregnando el aire con olor a hojas frescas y tierra húmeda tras la lluvia. Un grupo de obreros mayores salió a recibirnos. Un hombre canoso, delgado, con un sombrero de tela en la mano, dio un paso al frente. ¿Usted es la hija de don Rafael? Asentí. Él me miró largo rato y dijo en voz baja: Su padre fue un buen hombre. Cuando murió, nadie volvió a encargarse del lugar. Nos quedamos para cuidarlo. No queríamos verlo morir. Diego intervino con voz firme. A partir de hoy, Martín Olivares S.A. volverá a operar. Todos seguirán trabajando, pero bajo la nueva dirección de la señora Isabel. Los obreros me miraron. No hubo aplausos ni vítores, solo miradas sinceras de quienes habían pasado su vida entre esos árboles. Subí un escalón de ladrillo, miré hacia los olivares y hablé con decisión. Desde hoy, Martín Olivares S.A. resucita, pero no para hacernos ricos, sino para devolverle el honor al nombre Martín. Nadie dijo nada, pero en sus ojos vi algo que no había visto en 10 años. Fe. Diego, detrás de mí, asintió levemente. Sacó el teléfono y comenzó a hablar con el departamento legal del banco para reactivar los permisos de operación. Su voz era clara, constante. El aire de Jaén parecía despertar después de años dormido. Caminé entre los olivos, acariciando los troncos rugosos que mi padre había plantado. El sol caía, tiñendo las hojas con reflejos plateados. Me detuve, mirando a lo lejos, hacia el punto donde él solía estar con las manos impregnadas de aceite y orgullo. No hacía falta que nadie me lo dijera. Sabía que el camino frente a mí acababa de comenzar. Ya no era la madre expulsada de su casa, ni la mujer temerosa que observaba la vida desde fuera. Desde aquí, en medio de la tierra de Jaén, había despertado. Al amanecer, Diego Morales y yo partimos rumbo a Sevilla, donde antes se encontraba la sede principal de Martín Olivares S.A. El coche avanzaba por calles solitarias, mientras el sol del sur iluminaba los muros de ladrillo antiguo. La casa de 2 pisos, en la esquina de la calle San Fernando, apareció con su letrero cubierto de polvo. Las letras Martín Olivares apenas conservaban el color. Abrí la puerta principal. Adentro reinaba un silencio extraño. Los libros de contabilidad se amontonaban. Las telarañas cubrían los archiveros. Y los escritorios estaban recubiertos de una gruesa capa de polvo. Diego dio una vuelta por la sala, revisó un cuaderno y negó con la cabeza. Todo ha estado abandonado por lo menos 10 años, dijo. Pero la base aún existe. Me quedé en medio del lugar y hablé con voz firme. A partir de hoy, reanudamos todas las operaciones. Diego asintió. Leí punto por punto, con determinación. Primero, formar un equipo de auditoría interna. Quiero saber exactamente qué conserva la empresa,
qué ha perdido, a quién le debe y quién se ha apropiado de sus bienes. Llamaré a la antigua oficina contable y seleccionaré gente de confianza, respondió Diego. Segundo, revisar todos los contratos de tierras en Jaén y Córdoba. Cada olivar, cada planta de prensado, cada almacén. Si hay disputas, quiero saberlo de inmediato. Entendido. Enviaré abogados para trabajar con el registro de propiedad. Miré por la ventana. Los olivos del horizonte se mecían bajo el sol. Y por último añadí, reúna a los trabajadores leales de mi padre. Nadie conoce mejor esta tierra que ellos. Diego anotó con rapidez. Buscaré los viejos registros. Sé que algunos aún viven cerca de aquí. Esa tarde, varias caras conocidas de la generación anterior regresaron. Habían trabajado para don Rafael Martín, campesinos de cabello blanco y piel curtida por el sol. Al saber que yo era su hija, guardaron silencio unos segundos. Luego uno por uno se acercaron y me estrecharon la mano. No hicieron promesas. Sus miradas fueron suficientes. Martín Olivares S.A. Volví a la vida. Al caer la tarde, salí al patio. Frente a mí, cientos de olivos se extendían bajo la intensa luz del sur. Me quedé allí, respirando el aroma de la tierra y las hojas, sintiendo que el linaje Martín regresaba, no con palabras, sino con acciones. 2 semanas después, Diego y yo nos reunimos en la oficina recién restaurada. Abrió el plan de desarrollo y dijo con claridad: primer paso, reducir la dependencia de las antiguas fábricas. Están obsoletas y son costosas. Asentí. ¿Y con qué las reemplazamos? Con líneas de prensado en frío modernas, centradas en aceite virgen extra. Ese es el camino para el mercado de alta gama. Diego mostró la siguiente diapositiva. Después, crearemos una nueva marca, Oliva Martín. Apuntaremos a la exportación hacia América del Norte y México, donde la demanda de aceite virgen extra está creciendo rápidamente. Lo escuché con atención y señalé el boceto del logotipo en la pantalla. El símbolo será una rama de olivo plateada. No solo representa la paz, sino también la perseverancia. Diego sonrió. Una decisión perfecta. Usted entiende su significado mejor que cualquier publicista. El trabajo avanzó sin pausa. Se contrataron nuevos empleados, se renovaron los edificios antiguos y se encargaron las máquinas desde Córdoba. Diego supervisaba las finanzas. Yo revisaba cada contrato, cada gasto. Todo se reconstruyó desde cero, con un ritmo preciso y constante. 3 meses después, Oliva Martín lanzó su primer lote. Botellas de vidrio transparente, etiquetas plateadas con la imagen de una rama de olivo y la frase en pequeño: hecho con alma. Poco después, los periódicos empezaron a hablar de nosotros. La portada de El Economista tituló: La mujer misteriosa que revive el imperio aceitero Martín tras 30 años. El diario ABC de Sevilla me llamó la reina del aceite. Mi foto, tomada entre los olivares de Jaén, apareció en la portada con el pie de foto: la heredera que transformó una vieja herencia en el nuevo símbolo del aceite de oliva español. Cuando Diego leyó el artículo, me mostró el periódico y comentó medio en broma: parece que se ha convertido en todo un símbolo. Dejé el periódico sobre la mesa y respondí con calma: no busco fama, solo quiero demostrar que el nombre Martín aún vale algo. Diego asintió, sin añadir palabra. Sabía que para mí, revivir la empresa no era la meta final, sino apenas el primer paso para recuperar la dignidad perdida. Con el tiempo, Martín Olivares S.A. se estabilizó. La producción creció, los contratos de exportación se multiplicaron, los informes financieros eran positivos. Pero cuando toda mi atención estaba en el trabajo, una noticia desde Madrid quebró el aire de la oficina. Diego se acercó con el teléfono en la mano. Debe ver esto. Me mostró la pantalla. Un portal financiero encabezaba así: la constructora de Alejandro Martín enfrenta riesgo de quiebra, deudas crecientes, proyectos paralizados. Leí el nombre de mi hijo y guardé silencio. Diego preguntó con cautela: ¿quiere que investigue más? Negué con la cabeza. No es necesario. Todo sigue su curso natural. Afuera, el sol de la tarde bañaba los olivares listos para la cosecha.
El viento traía el aroma intenso del aceite recién prensado. Miré a lo lejos, sin decir palabra. Alguna vez, Alejandro me gritó que abandonara su casa. Ahora era él quien enfrentaba su propia tormenta financiera, mientras yo, la mujer que fue echada, dirigía un imperio que volvía a respirar día a día. Arriba, el sol de Sevilla brillaba con fuerza, y bajo la sombra de los olivos plateados, la reina del aceite de oliva había renacido de verdad. Las noticias sobre la caída de Construcciones Martín S.L. se extendieron por todo Madrid en pocas semanas. No necesitaba informarme, el sector entero hablaba de ello, pero yo permanecí en silencio, esperando el momento justo. Esa mañana, Diego entró en mi oficina de Sevilla y dejó un informe sobre el escritorio. Alejandro Martín enfrenta una grave falta de liquidez, dijo. El proyecto de viviendas en las afueras ha sido suspendido. 2 bancos detuvieron los desembolsos. Eché un vistazo al documento. Junto a la foto de Alejandro se leía el titular: Crisis financiera amenaza a una de las mayores constructoras de Madrid. No dije nada, solo le indiqué a Diego que continuara. Circulan rumores de que está buscando un inversionista estratégico y ha enviado una propuesta para reunirse con Martín Olivares S.A., asentí levemente. Al fin, la partida de ajedrez se movía por sí sola. La cita se programó en mi antigua mansión del barrio de Salamanca, ahora convertida en la oficina ejecutiva del grupo. Llegué más temprano que de costumbre. Diego preparaba los documentos, mientras la secretaria revisaba la sala de juntas. A eso de las 10, escuché abrirse la puerta. Un hombre entró al vestíbulo, su caminar me resultó familiar, aunque sus pasos eran más pesados que antes. Alejandro vestía un traje azul marino. Su rostro lucía cansado. Afuera, Lucía permanecía en el coche, discutiendo por teléfono. Alcancé a oír su voz aguda. La tarjeta de crédito fue bloqueada. ¿Qué hiciste con las cuentas de la empresa? Alejandro no respondió. Solo ajustó su corbata y caminó hacia adentro. No tenía idea de quién lo esperaba. Un joven asistente lo condujo a la sala de juntas y le dijo: «Nuestra directora llegará en unos minutos». Alejandro asintió, abrió su portafolio y colocó sobre la mesa el plan de su proyecto. Desde afuera, a través del vidrio esmerilado, vi cómo sus manos temblaban. Una parte de mí quiso darse la vuelta, pero otra permaneció quieta. Empujé la puerta y entré. La luz del pasillo iluminó el suelo de la sala. Llevaba un traje blanco, el cabello corto y perfectamente peinado. Nadie pronunció palabra. Diego se detuvo junto al proyector. Alejandro quedó inmóvil, con los ojos abiertos de asombro. Hablé primero, con voz tranquila. «Buenos días, señor Alejandro. Tengo entendido que desea colaborar con mi empresa». Él abrió la boca, sin lograr articular palabra. Pasaron unos segundos antes de que murmurara: «Mamá, tú eres». Lo interrumpí, sin alterar el tono. «No me llames mamá aquí. En este lugar soy la directora ejecutiva». Diego presionó el control del proyector. En la pantalla apareció el mapa del desarrollo inmobiliario que Alejandro proponía. Él trató de recuperar la compostura. Su voz temblaba, aunque intentaba mantener la formalidad. «Nuestra empresa está desarrollando un complejo habitacional en las afueras de Madrid. Con un socio inversionista, el proyecto podría reactivarse. Creo que Martín Olivares S.A. podría considerar asociarse». Escuché sin comentar nada. Diego intervino. «¿Los documentos legales del proyecto ya están completos?». Alejandro contestó con apuro: «Casi terminados. Solo necesitamos reestructurar las finanzas». Lo miré fijamente. «Casi no es suficiente. Aquí todo debe estar claro. Usted debería saberlo». Alejandro bajó la cabeza, en silencio. Diego siguió tomando notas. El aire en la sala se volvió espeso. Dejé que Alejandro terminara toda su presentación. A pesar de su esfuerzo por parecer profesional, no pudo ocultar la tensión. Evitaba mirarme cada vez que pasaba de una página a otra. Cuando terminó, tomé los documentos y hablé con tono sereno. «El proyecto tiene potencial. Pero antes de que lo analicemos, su empresa deberá someterse a una auditoría completa». Alejandro levantó la vista, inseguro.
¿Quiere decir toda la contabilidad? Exactamente, sin excepciones. Si desea nuestra cooperación, prepare todos los registros de los últimos 5 años. Me levanté, indicando el final de la reunión. Él también se puso de pie, queriendo decir algo, pero lo detuve con una frase breve: deje que los resultados hablen por usted. Alejandro guardó silencio, inclinó la cabeza y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, caminé hacia la ventana y miré la calle. Diego se acercó y preguntó: ¿Estás segura de querer seguir este camino? Respondí sin apartar la vista del cristal. No necesito expulsar a nadie. Solo hay que dejar que cada quien caiga en el lugar que eligió. Afuera, Madrid se llenaba de sol. Dentro de mí ya no había temblores ni ira, solo una calma lúcida. La partida estaba dispuesta, y yo acababa de mover la primera pieza. Diego entró a mi oficina con una carpeta delgada en la mano. La colocó sobre el escritorio y habló con serenidad. Si desea derribar a Alejandro, no hace falta destruirlo. Solo hay que comprar lo que debe. Lo observé, esperando que continuara. Usaremos 3 empresas pantalla, registradas en Lisboa, Valencia y Granada. Cada una adquirirá, de forma separada, todas las deudas que Alejandro tiene con pequeños proveedores. Todo será legal, sin ningún vínculo directo con Martín Olivares S.A. Asentí. Hágalo. Diego salió de la oficina y el plan se puso en marcha. Durante 2 semanas ejecutamos las gestiones con absoluta discreción. Un grupo de abogados prestó sus nombres, las compañías pantalla presentaron solicitudes para comprar las deudas y cada transacción se realizó a través de intermediarios financieros. Nadie sospechó nada. Al final del mes, todas las obligaciones de Construcciones Martín S.L. estaban en mis manos. El monto total, 700.000 euros, suficiente para hundirlo si se exigía el pago inmediato. Diego me envió un mensaje breve. Listo. Todas las deudas ahora son nuestras. Le respondí simplemente: bien, ahora solo esperemos. Una semana después, el informe de seguimiento llegó. En Madrid, la situación había cambiado. Alejandro notó algo extraño. Los acreedores que antes lo acosaban dejaron de llamar. No más amenazas, no más cartas. Creyó que se había librado. Lucía, en cambio, volvió a gastar. Convencida de que la suerte regresaba, reservó cenas en restaurantes caros y alardeó ante sus amigas. Ya casi conseguimos un nuevo socio inversionista. Alejandro también pensó que la oportunidad estaba de su lado. Me envió un gran ramo de flores y una carta. Mamá, sé que te fallé. Si me das otra oportunidad, quiero reconstruir no solo los negocios, sino también nuestra familia. Dejé la carta sobre el escritorio, sin responder. Diego la leyó por encima y comentó con tono seco: déjelo creer que aún tiene el control. Así la caída será más dolorosa. Solo asentí. 3 días después, Diego informó: han solicitado una reunión formal para firmar el acuerdo preliminar de cooperación. Acepté, pero precisé con firmeza: prepara toda la documentación y coloca 3 carpetas separadas sobre la mesa. Aquella mañana, Alejandro llegó puntual a la mansión del barrio de Salamanca. Iba bien vestido, con un portafolio nuevo en la mano. Se le veía agotado, pero hacía un esfuerzo por parecer seguro. La secretaria lo condujo a la sala de juntas. Cuando entré, Diego ya había colocado 3 gruesas carpetas sobre la mesa. Me senté frente a Alejandro y hablé sin rodeos. He comprado todas tus deudas. Él se quedó inmóvil, con el rostro pálido. Continué, con voz serena: ahora ya no le debes a nadie, excepto a mí. Abrió la boca, la voz temblorosa: mamá, ¿por qué hiciste esto? Lo miré directamente, sin desviar la mirada. Tú me echaste a la calle. Ahora solo te devuelvo lo que recibí: justicia. El silencio llenó la habitación. Diego hojeó una carpeta y colocó frente a Alejandro la lista detallada de las deudas. Empresas pantalla, montos, fechas de cesión. Empujé los documentos hacia él. El total es de 700.000 euros. Tienes 48 horas para pagar.
Después de ese plazo, iniciaré una demanda y embargaré todos los bienes de construcciones. Martín S. L. Alejandro bajó la cabeza, los puños apretados. No dijo nada más. Se levantó despacio, guardó sus papeles y murmuró: «Entiendo». No respondí. Diego lo acompañó hasta la puerta. Cuando se cerró, solo quedaron el silencio y el tic-tac del reloj sobre la pared. Esa noche recibí un informe breve. Alejandro había salido de la mansión en estado de shock. Lucía enloqueció al enterarse. Llamó a sus amigos buscando dinero, pero nadie quiso ayudarla. Los rumores sobre fraudes y desvíos en Construcciones Martín S.L. se habían extendido por todo el sector inmobiliario de Madrid. El teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Nadie está de su lado. La caída comenzó. Apagué la pantalla y dejé el móvil sobre la mesa. En la calma de mi oficina, comprendí que la partida llegaba a su desenlace. No hacían falta gritos ni venganzas. Solo la verdad, y la verdad estaba haciendo su trabajo. Mientras tanto, Lucía ya sabía que le di a Alejandro 48 horas para pagar. Conocía a su marido mejor que nadie. Sabía que era imposible reunir esa suma. Lo que la aterraba no era la deuda, sino su propio futuro. Si la empresa caía, ella se quedaría sin nada. 3 días después de la reunión en la mansión, Diego me informó: «Lucía está moviendo dinero de la cuenta conjunta. También ha contactado a gente del sector inmobiliario que no conocemos». Solo respondí: «Síguela de cerca». Lucía no eligió el silencio. Cuando vio todas las puertas cerrarse, buscó a un hombre cuyo nombre nunca había oído antes. Carlos Esteban, dueño de una empresa de materiales de construcción, y su antiguo amante, antes de casarse con Alejandro. Lo supe más tarde, pero en aquel momento todo ocurrió en secreto. Lucía se reunió con Carlos en un pequeño bar de Madrid. Entre ambos trazaron un plan preciso: difundir que Martín Olivares S.A. usaba materiales de mala calidad y contaminaba durante el proceso de producción, con el fin de presionarme para retirar la demanda contra Alejandro. Prepararon una publicación anónima y contrataron personas para esparcirla en foros y redes del sector alimentario. La noticia se propagó rápido. Aquella mañana, al llegar a la oficina de Sevilla, Diego me entregó su tableta. «Tenemos un problema. Los medios están comentando una filtración sobre nuestro aceite de oliva». Abrí el artículo. El titular, en letras grandes: «Importante empresa aceitera de Andalucía, acusada de usar tecnología falsa de prensado en frío». Debajo, una foto borrosa de una planta industrial con la nota: «Fuente interna». Todo estaba redactado con precisión suficiente para parecer creíble. Diego frunció el ceño. «Alguien intenta desprestigiarla». Dije con calma: «No reaccionemos todavía. Averigua de dónde proviene la fuente». 3 horas después, teníamos la respuesta. El servidor que publicó la nota estaba en Madrid, vinculado a la empresa de Carlos Esteban. Diego presentó el informe y añadió: «Esteban acaba de recibir una transferencia de 10.000 euros desde una cuenta secundaria de Lucía». Observé los datos en la pantalla y respondí, sin alterar el tono: «Elimina toda esa información por la vía legal. Contacta al Departamento de Comunicación y entrega las pruebas de nuestros procesos. Nada de declaraciones públicas. Dejemos que la mentira pierda fuerza sola». En 2 días, todo estuvo resuelto. Mis abogados enviaron una notificación formal al periódico que había replicado la nota, adjuntando los certificados de calidad emitidos por el Ministerio de Agricultura. Los medios rectificaron de inmediato: «Falsa acusación contra la marca de aceite de oliva, Oliva Martín». Diego informó: «Ya salió la rectificación. No podrán contraatacar». Asentí, pero no me detuve ahí. Ordené al equipo legal abrir una investigación sobre Carlos Esteban. El resultado fue claro: debía impuestos y no había presentado informes contables en 2 años. Remití toda la documentación al departamento fiscal. 3 semanas después, las autoridades inspeccionaron su empresa. Esteban fue procesado por fraude contractual. Al enterarse, Lucía entró en pánico. Según Diego, abandonó Madrid esa misma noche,
sin dejar rastro. Alejandro, en cambio, vino a verme por última vez cuando ya no pudo pagar. Tenía el rostro demacrado y la voz rota. «Ganaste, mamá. ¿Qué más quieres ahora?». Respondí con sencillez. «No quiero ganar, solo quiero justicia». Él me miró con ojos vacíos y se marchó sin decir más. Cuando la puerta se cerró, Diego entró. «Todo ha terminado», dijo. «El ataque fue neutralizado y el tribunal aprobará el fallo sobre la deuda». Solo contesté: «Sigamos con nuestro trabajo». Miré por la ventana los olivares extendiéndose a lo lejos. La tormenta había pasado, aunque sabía que aún quedaban ecos. No necesitaba más represalias. La verdad y la ley habían hecho el resto. Lucía, y los que eran como ella, desaparecieron de mi vida, como un viento perdido entre las cosechas. No vencí con ira, sino manteniendo todo en orden, tal como mi padre solía decir: «Cuando la tierra se remueve, el olivo crece más fuerte». Mientras resolvía el asunto de Lucía, no demoré ni un minuto más en ejecutar la cobranza contra Alejandro. Exactamente 48 horas después de nuestro último encuentro, el equipo legal y los agentes judiciales recibieron la orden de proceder con el embargo. Cuando llegaron al piso de Chamberí, el mismo lugar del que me había echado, todo estaba en silencio. La puerta abierta, las luces encendidas. Alejandro estaba hundido en el sofá del salón, la cara entre las manos. Lucía, de pie contra la pared, gritaba a los oficiales que sellaban las pertenencias. «Nadie toca nada de esto», vociferó. Uno de los policías respondió con firmeza: «Por orden del tribunal, todos los bienes quedan bajo embargo hasta que se liquide la deuda de 700.000 euros». Alejandro no dijo palabra. Miraba la habitación donde, tiempo atrás, me había gritado: «Lárgate de esta casa». Ahora era él quien quedaba fuera de su propio hogar. Los vecinos se agolparon en el pasillo, mirando por el cristal. Yo no estaba allí, pero Diego me relató cada detalle. Contó que alguien en el edificio murmuró: «Antes fue doña Isabel la que echaron así». Ahora los papeles se invirtieron. Escuché en silencio. Todo se había cumplido conforme a la ley, sin intervención personal de mi parte. 3 días después, los periódicos de Madrid publicaron la noticia: el joven empresario Alejandro Martín, investigado por fraude en materiales de construcción y violaciones a normas de seguridad. Leí el titular, doblé el diario y no comenté nada. No necesitaba hacerlo. Lucía huyó en cuanto comenzó la investigación. Retiró el resto de su dinero y abandonó España, dejando a Alejandro solo, rodeado de deudas y acusaciones. Una semana después, la policía lo detuvo. Se le añadieron cargos por evasión fiscal y falsificación de certificados de obra. Todos sus bienes fueron congelados, sus acciones confiscadas. Diego me informó: «El tribunal ha autorizado que recuperemos la deuda a través de los bienes embargados». Respondí brevemente: «Hágalo conforme a la ley». Una tarde, mientras revisábamos los reportes financieros del trimestre, Diego me miró directamente y preguntó: «¿Sientes satisfacción?». Dejé el bolígrafo y respondí con calma: «No, la madre murió aquella noche en Madrid. Solo queda la heredera de don Rafael». Diego guardó silencio. Sabía que no era una frase vacía. Aquella noche, al ser expulsada, murió la parte débil de mí. La que quedó solo entendía de acción, orden y defensa del honor del nombre Martín. Cuando todo con Alejandro terminó, decidí dirigir mi energía hacia otra causa. Le dije a Diego: «Desde hoy, la empresa destinará parte de las utilidades anuales para crear el Fondo Isabel Martín». «¿Con qué propósito?», preguntó. «Apoyar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Quiero que quienes pasaron por lo mismo que yo tengan un lugar donde comenzar de nuevo, no en la calle». El plan se implementó en 2 meses. Colaboramos con la Iglesia San Vicente en Córdoba, construyendo un asilo y un centro de reintegración social. Una parte de las tierras en Jaén se transfirió al proyecto. El día de la inauguración, asistí personalmente. Mujeres de cabello plateado, con suéteres gastados, se sentaban en el patio. Les di la mano una por una y me presenté: «Soy Isabel Martín, la benefactora de este fondo». Una anciana me tomó la mano y murmuró:
Gracias. Nadie merece ser olvidado solo por haber amado demasiado. Asentí, sin responder. Solo dejé una instrucción para la junta directiva. Este fondo debe durar más que la empresa. Si algún día yo no estoy, debe seguir funcionando. En el camino de regreso a Sevilla, Diego iba a mi lado leyendo el informe financiero. Las ganancias de este trimestre superaron lo previsto, dijo. Los socios de México y Canadá quieren ampliar pedidos. Respondí simplemente, bien. Todo el excedente irá al fondo. El auto avanzó entre las colinas de olivos. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas plateadas, brillando al viento. Todo estaba en orden, sereno, justo como yo quería. Ya no había gritos ni disputas, solo trabajo, estructura y un nombre restaurado. Martín. No vencí a nadie, solo cumplí lo que debía hacerse hacía mucho tiempo, pagar la deuda del pasado y devolverme la dignidad. Lucía logró huir durante 17 días antes de ser detenida en la frontera entre España y Portugal. La policía informó que llevaba un pasaporte falso y una maleta con dinero en efectivo. También arrestaron a Carlos Esteban, su antiguo amante y cómplice en la campaña de difamación contra mí. Alejandro, aún bajo arresto domiciliario, fue incluido oficialmente en la lista de acusados. Recibí la noticia mientras estaba reunida con Diego en la oficina de Sevilla. Los tres están bajo custodia, dijo. El juicio será en 2 semanas. Respondí con calma. Bien. Dejemos que la ley haga su trabajo. El día del juicio, el Tribunal de Madrid estaba lleno. Los periodistas abarrotaban el pasillo. Los flashes no cesaban. Yo asistí, no como demandante, sino como parte afectada, la víctima del daño comercial. Lucía fue la primera en entrar, demacrada, despeinada, con las muñecas esposadas. Carlos la siguió, intentando mantener la compostura. Alejandro llegó al final, con la camisa arrugada y la mirada esquiva. El juez abrió la audiencia con voz solemne. Se abre el proceso por los delitos de fraude comercial, difusión de información falsa que afecta la reputación empresarial, evasión fiscal y violación de contratos de construcción. El fiscal tomó la palabra. Los acusados Lucía Torres y Carlos Esteban confabularon para crear noticias falsas sobre la empresa Martín Olivares S.A., con el fin de presionar a la señora Isabel Martín a retirar la demanda de cobro contra Alejandro Martín. Dicho acto causó un daño directo a la reputación económica nacional. El abogado de mi defensa presentó las pruebas. Transferencias bancarias de Lucía a Carlos, direcciones IP, desde las que se publicaron los artículos, y los informes fiscales que demostraban el fraude de Alejandro en sus proyectos de construcción. Cuando el fiscal interrogó a Lucía, preguntó, ¿admite usted haber ordenado estos actos? Ella bajó la cabeza y respondió en voz baja, solo quería proteger a mi esposo. El fiscal insistió, ¿sabía usted que esa acción era un delito? Lucía guardó silencio unos segundos, luego susurró, sí lo sabía. Carlos fue interrogado después. Cuando le preguntaron por qué aceptó dinero para difundir noticias falsas, respondió, pensé que solo era una maniobra de presión. No imaginé que llegaría tan lejos. Cuando le tocó hablar a Alejandro, solo dijo una frase breve. Asumo la responsabilidad de todo lo ocurrido. Nadie en la sala reaccionó. Yo estaba sentada en las últimas filas, observando como una espectadora. Por la tarde, el tribunal dictó sentencia. Lucía fue declarada culpable de complicidad en la difusión de información falsa y transferencia ilegal de dinero. Recibió 4 años de prisión. Carlos Esteban fue condenado a 3 años y medio por fraude comercial y daño intencionado a una empresa. Alejandro recibió 5 años por evasión fiscal y violación de normas de construcción, además de ser inhabilitado para ejercer cargos empresariales durante 10 años. El juez concluyó diciendo, este no es un caso de venganza, sino una lección sobre las consecuencias de la codicia y la traición. Mientras la policía se llevaba a los 3 acusados, solo los seguí con la mirada, sin decir palabra. Diego se inclinó hacia mí y preguntó, ¿desea hacer alguna declaración a la prensa? Negué con la cabeza. No. Todo lo que debía decirse ya lo dijo el tribunal.
Esa tarde dejé Madrid y regresé a Jaén. Los olivares estaban en plena cosecha. Pasé por el hogar de ancianas en Córdoba, donde el Fondo Isabel Martín funcionaba con estabilidad. La directora me informó: hemos recibido a 12 mujeres más. Muchas vivían en la calle. Caminé por los pasillos, observando a las mujeres coser, cocinar, conversar. Una anciana me preguntó: ¿usted es quien creó este fondo? Asentí. Gracias, me dijo. Gracias a este lugar ahora nos llaman las que tienen un hogar. Solo sonreí, le tomé la mano y añadí: cuiden este sitio como si fuera su propia casa. De regreso a Sevilla, Diego me acompañaba leyendo los informes financieros. El juicio terminó. La prensa la llama la mujer de la justicia, comentó. Respondí brevemente: solo hice lo que debía hacer. Era finales de otoño. Los olivares se extendían infinitos. Las hojas plateadas brillaban al sol. Pensé en don Rafael, en las palabras que escribió en su carta. Esta herencia no es para vivir, sino para recuperar el honor. El juicio había terminado, no con victoria ni derrota, sino con la verdad. Y supe, en ese momento, que el nombre Martín había recuperado el honor que merecía. Un año después del juicio, mi trabajo entró en su etapa más estable desde que heredé el legado de mi padre. Martín Olivares S.A. crecía con fuerza. Abrimos una nueva planta en Málaga, dedicada al procesamiento de aceite de oliva orgánico con certificación internacional. La marca Oliva Martín se expandió oficialmente a México, Estados Unidos y parte de Sudamérica, distribuyéndose en cadenas de supermercados de alta gama. Los medios seguían de cerca cada avance. Un reportaje especial de la televisión nacional hablaba de nuestro modelo de negocio humanista, donde la empresa compartía ganancias con la comunidad local. Solo aparecí unos segundos en la entrevista. Creemos que la ganancia carece de valor si no va acompañada de la dignidad humana. Eso era todo lo que quería decir. Después de tanto, el trabajo ya no era solo una fuente de vida, sino una prueba tangible de una filosofía: existir con justicia, no con poder. A comienzos del otoño, Diego y yo regresamos a Jaén, la tierra de don Rafael. El camino al olivar seguía igual, con hileras interminables de árboles. Avanzamos despacio por los senderos de tierra y nos detuvimos frente al árbol más antiguo, el que mi padre había plantado. Logró vengarse sin dañar a nadie que no lo mereciera, dijo Diego. Respondí sin girar la cabeza. Mi padre decía que el olivo vive más que todos, porque sabe resistir el viento. Yo solo hice lo que él me enseñó. Diego asintió en silencio. El campo, bañado por el sol dorado, se extendía hasta las colinas. Los obreros cosechaban, los camiones salían cargados de aceite. Todo funcionaba con orden, con calma, como si nunca hubiera existido el caos de antes. Por la tarde, fui al pequeño cementerio en la colina sur. La tumba de don Rafael Martín seguía intacta en la tercera fila. Coloqué un ramo de olivos frescos y encendí una vela. En mis manos llevaba una carta antigua, guardada por décadas. Abrí el sobre y escribí unas líneas. Padre, he usado las semillas que sembraste para volver a plantar mi propio bosque de olivos. Dejé la carta dentro del nicho y lo sellé con cuidado. El viento andaluz sopló entre los árboles, haciendo vibrar las ramas como un susurro de bendición. Me puse de pie, sin decir nada más. Diego me esperaba a lo lejos, con su sombrero de ala ancha. Cuando llegué preguntó: ¿qué piensa hacer ahora? Continuar, respondí. No para crecer, sino para mantener. Todo ha llegado lo suficientemente lejos. Ahora toca preservar. Esa noche regresamos a Sevilla. En la oficina, la luz del escritorio brillaba sobre la madera pulida. Diego sacó del cajón la vieja tarjeta plateada, la que había iniciado todo, y la colocó frente a mí. Quizá ya sea momento de guardarla, dijo. La tomé, la giré entre los dedos y respondí. No, se quedará aquí como un recordatorio. ¿Un recordatorio de justicia?, preguntó. No, de elegir bien. Nos quedamos mirando por la ventana. Desde lo alto, el atardecer bañaba toda la ciudad. El río Guadalquivir reflejaba los tonos dorados del sol poniente. El cielo de Andalucía se encendía en rojo, cubriendo todo con su resplandor. Permanecí allí mucho tiempo,
sosteniendo la tarjeta en la mano. Todo había cerrado con perfección. Desde la humillación de aquella noche en que me echaron de mi casa, hasta el momento de recuperar mi honor y construir un imperio sobre la base de la compasión. Cuando Diego se disponía a apagar la luz, hablé despacio, como para cerrar toda la historia. La justicia, a veces, no viene del tribunal, sino del corazón que sabe lo que es correcto. La última luz del día cayó sobre la mesa, iluminando la vieja tarjeta plateada símbolo del comienzo y del final. Afuera, el viento seguía soplando, y los olivares de Martín Olivares S.A. se extendían bajo el dorado del atardecer, como testimonio de un reino construido no con poder, sino con humanidad. 2 años después de haber dejado la carta sobre la tumba de mi padre, los campos de Jaén volvieron a entrar en temporada de cosecha. Esta vez no me encontraba entre las hileras de árboles como antes. Estaba sentada en el viejo escalón frente a la fábrica, mirando a los obreros transportar los últimos barriles de aceite hacia el almacén. Ya no había la prisa de los primeros años. Todo marchaba con la calma y el ritmo de una respiración estable. Diego se había jubilado y se mudó a Granada. Antes de irse me dijo: «Todo imperio necesita un heredero, doña Isabel, no para conservar el poder, sino el espíritu». Lo entendí bien. Desde su partida, me dediqué a formar a la nueva generación jóvenes que no solo aprendieran a dirigir, sino también a respetar las raíces de esta tierra. Creamos un programa de capacitación para jóvenes desempleados de Andalucía, donde se enseñaba a cultivar, cuidar y prensar el aceite de oliva con métodos sostenibles. Había un muchacho llamado Mateo, de 19 años, huérfano. Aprendía rápido, era trabajador y siempre preguntaba por la historia de la empresa. Un día lo llevé al campo y le señalé un olivo centenario. «Este árbol fue plantado antes de que yo naciera. ¿Sabes por qué sigue vivo?». Mateo respondió: «Porque tiene raíces profundas». Asentí. «Y porque sabe inclinarse cuando sopla el viento fuerte». Las personas son iguales. La verdadera fuerza no está en estar arriba, sino en poder levantarse cada vez que la vida te derriba. Aquel programa creció hasta convertirse en el Instituto Oliva Martín, una escuela de agricultura basada en una filosofía humanista de negocios. Llegaban estudiantes de toda España e incluso de México, donde nuestra marca había dejado huella. Durante una entrevista, un periodista me preguntó: «¿Cree que su éxito proviene de aquella venganza del pasado?». Le respondí con claridad: «No, la venganza solo limpia una esquina del pasado. El verdadero éxito llega cuando siembras algo que evita que otros tengan que caminar por el mismo dolor». Después de la entrevista, caminé entre los olivares. El viento soplaba suave entre los árboles y una lluvia ligera mezclaba el aroma de la tierra y las hojas. Recordé las palabras de mi padre en aquella carta antigua: «No vivas para pagar deudas, vive para volver a sembrar». Y entonces lo comprendí. Eso era lo que había hecho todo este tiempo, sin darme cuenta. El Fondo de Ayuda a Mujeres seguía funcionando, con nuevas sedes en Toledo y Cádiz. Muchas de ellas habían vuelto a trabajar con nosotros, viviendo de su propio esfuerzo. Me llamaban doña Isabel, pero yo las consideraba compañeras de camino. Una tarde, Mateo me trajo una pequeña planta en una maceta. «La sembré el año pasado», dijo. «Ya germinó». Observé las raíces blancas que se aferraban a la tierra. Le respondí: «Llévala a la colina del sur, plántala junto al árbol de don Rafael. Cuando dé su primer fruto, exprímelo y regala ese aceite a alguien que lo necesite más que tú». Mateo asintió y se marchó. Yo lo seguí con la mirada. El atardecer andaluz teñía los campos de un dorado profundo, como un manto tejido con luz. Comprendí que todo camino tiene un inicio y un final, pero lo que se siembra con bondad nunca desaparece. Como el olivo, aunque lo corten, siempre vuelve a brotar. Mi historia comenzó con una tarjeta plateada y terminó con un brote verde. Y si alguien me preguntara cuál es la lección más grande de mi vida, respondería: cuando el corazón aprende a dar, la justicia siempre encuentra el camino de regreso. La historia que acabas de escuchar es ficción, pero cada paso, cada decisión en el viaje de Isabel Martín refleja una verdad innegable. A veces,
La justicia no viene del tribunal, sino del corazón que sabe lo que es correcto. Isabel no fue una heroína. Fue una madre mexicana común, una mujer que fue echada de su propia casa por su hijo, que caminó por las frías noches de Madrid con las manos vacías, y que, de pronto, se convirtió en heredera de un imperio de olivares dejado por su padre. Pero en lugar de buscar venganza, eligió reconstruir el nombre de Martín Olivares S.A., con bondad, con determinación y sabiduría, transformando el dolor en fuerza y dándole trabajo y esperanza a cientos de personas. No venció con odio, sino con la serenidad de un corazón roto que aún sabía amar. Y Alejandro, el hijo que una vez la traicionó, terminó comprendiendo que no existe herencia más valiosa que el perdón de una madre. Contamos esta historia no para glorificar la tragedia, sino para recordarte que hay heridas que parecen el final, pero en realidad abren el camino para reencontrarte contigo mismo. Hay dolores que nos derriban, pero también nos enseñan a levantarnos con más fuerza. Y hay madres que, aun traicionadas, eligen mantener viva la compasión no porque alguien lo merezca, sino porque saben que mientras el corazón siga cálido, el alma es libre. Si alguna vez has perdido, sufrido o tenido que reconstruirte desde las ruinas, recuerda, la verdadera fuerza no está en la revancha, sino en la capacidad de vivir con más bondad, incluso cuando el mundo te ha dado la espalda. Y si crees, aunque sea un poco, que la humanidad puede sanar las heridas más profundas, comparte esta historia para que alguien allá afuera sepa que la luz nunca se apaga en los corazones que alguna vez fueron tocados por la oscuridad. Antes de irte de este video, deja un mensaje para quienes están aprendiendo a levantarse después de una traición, y no olvides darle like y suscribirte a Historias con Calma. Aquí, cada relato es un recordatorio suave de que perdonar no es debilidad, sino la prueba más pura del poder de la bondad. Al final del video, te invitamos a ver otras 2 historias sobre personas que lo perdieron todo, pero lograron encontrarse entre las cenizas de su pasado. Porque, a veces, solo cuando lo pierdes todo, aprendes a empezar de nuevo, con el corazón